Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es martes 12 de abril del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula El crimen. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Podríamos decir que la muerte de Abel fue la experiencia que traspasó el corazón de Adán y Eva, porque ahora estaban viendo y sintiendo la mayor consecuencia que el pecado había traído, y esa era la muerte. Por otro lado, también podríamos decir que Caín fue el otro instrumento que utilizó Satanás para poder seguir perpetrando su campaña de odio y resentimiento contra nuestro Dios. Caín era del maligno. Caín fue un instrumento de Satanás. Esto puede servirnos de reflexión y análisis para cada uno de nosotros y preguntarnos si estamos siendo instrumentos del diablo nosotros mismos. Y también preguntarnos si hemos cometido algún crimen espiritual en contra de alguno de nuestros hermanos o amigos. Caín estaba poseído por el enemigo. Se había airado contra Dios y contra Abel. Contra Dios no podía hacer nada directamente. Por eso se ensañó contra su hermano Abel, porque sabía que eso traería dolor a Dios. Noten bien la actitud y la conducta de Caín. Es exactamente la de Satanás: dañar a Dios haciendo caer a Adán y a Eva, sabiendo que eso causaría dolor a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: vosotros sois como vuestro padre el diablo. Y noten bien que cuando nos dejamos usar por el enemigo, nos convertimos en hijos, en sus hijos, a quienes usa para dañar a la humanidad y vengarse de nuestro Dios. Dios actuó con Caín de la misma manera como actuó con Adán y Eva. El Señor, recordemos, odia el pecado, pero ama al pecador. Aunque pareciera que nosotros odiamos al pecador y pareciera que odiamos también el pecado, el Señor le hace preguntas a Caín también con el propósito de guiarlo al arrepentimiento, a la salvación. Dios le hace ver a Caín que aunque haya pecado, pero si se arrepiente puede encontrar y alcanzar perdón. Pero también le hace la sublime declaración que aunque el pecado le asedie, él puede vencerlo. Claro, no por sí mismo, pero debemos resistir al diablo con la ayuda de Dios. Recordemos que nunca seremos sometidos a una prueba que no podamos vencer o superar. Ninguno que peca tiene alguna forma de justificarse. De otra manera dejaría de ser pecado. Lo cierto del caso es que cuando uno peca, no importa que haya sido tentado, finalmente uno decide pecar. Toma la decisión de pecar. Hacemos uso de nuestra libertad que todos tenemos de decidir. Pero también debemos recordar que no debemos ponernos en el terreno del enemigo, y con la ayuda de Dios podemos resistir la tentación. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino descender hacia lo satánico. Note bien, Cristo es nuestra única esperanza. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en Jesucristo
en Cristo Jesús. Cristo Jesús mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Queridos amigos y hermanos, la influencia de Satanás en Caín lo llevó a cometer un horrendo pecado. Pero por muy grande que consideremos que es el pecado, si buscamos al Señor, Él nos perdona y nos transforma. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocará mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.